Identidad. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Y mi identidad define mi propósito. Es decir, sabiendo quién soy yo, eso me define el propósito por el cual estoy aquí. Así que vamos a leer varios pasajes de la Escritura y hoy vamos a leer la carta de Pablo a los Efesios y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 3 al 6. Pero cuando usted va a un supermercado o va a una tienda, allí está eso lleno de ropa o lleno de vegetales, frutas, y usted es el que elige. Levante la mano aquí los casados. ¿Casadas o casados? Usted tuvo que elegir. Ya después se dio cuenta que no había nada que hacer. Varios años después. Pero insistió, persistió y sacó adelante, porque no hay nada perfecto. Todos tenemos que trabajar en eso. Pero usted fue elegido o fue elegida. La otra persona tomó esa decisión y lo eligió a usted. Pues bien, ya eso es muy importante. Y uno en familia, cuando se conoce con sus hermanos y uno sabe quién es su hermano o su hermana y uno se da cuenta que alguien le puso los ojos y quiere casarse con él o con ella, como que uno dice, uy, si supiera con quién se está casando. Pero no se mete uno, pero es la persona la que elige. Pues usted y yo fuimos elegidos y ya eso es muy importante. Pero otro de los asuntos lindos que el Señor hizo con nosotros es que en el Antiguo Testamento se sacrificaba un corderito y se derramaba la sangre para expiar el pecado. Y la expiación tocaba hacerla cada año. El sumo sacerdote hacía eso por sus propios pecados y por los del pueblo. Y ese derramamiento de sangre tranquilizaba la ira de Dios. Esa era la expiación. Tranquilizaba, expiaba el pecado, pero no lo solucionaba. Tenía que venir el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Y cuando Él derramó su sangre, ese Cordero no hizo expiación de nosotros, sino que nos redimió. Y redimir es comprar, pagar un precio. ¿Cómo lo pagó? Con su propia vida. O sea, fuimos redimidos y por nosotros el Señor pagó un precio. ¿Y qué precio? Precio de sangre. Las personas que cuidan ovejitas, que son pastores de ovejas, saben que cuando una mamá muere, el corderito queda huérfano. Y ellos no adoptan a los huérfanos. Es decir, ese corderito se muere si no hacen algo. Entonces, para preservar la vida de ese animalito y que haya quien lo cuide, quien lo atienda, entonces el pastor lo que hace es, de la sangre de la mamá que se muere, la aplica sobre el corderito. O si no, le quita la piel y mete el corderito dentro de la piel. Entonces otro la huele y al sentir el olor de la sangre, lo adopta y no lo rechaza. Y esa es una estrategia que utiliza el pastor para preservar la vida de otra ovejita. Pues nosotros éramos esa oveja huérfana y la sangre del cordero nos cubrió y entramos a formar parte del reino de Dios, del rebaño de Dios. Y por su sangre fuimos nosotros
redimidos. Por eso dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. No hay ninguna condenación, porque hemos pasado de muerte a vida. Eso es la redención. Pero aparte, siempre en los grandes negocios, cuando ya se compra algo y para probar que eso es de mi propiedad, entonces un notario le coloca un sello. ¡Pah! Nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y ese sello significa que somos propiedad de Dios. Y todo eso nos tiene que cambiar a nosotros la perspectiva de la vida. Eso es identidad. Pero elegido, redimido, sellado por el Espíritu. Y dice la palabra de Dios, ¿para qué? Dice, para alabanza de su gloria. Es decir, que todo lo que somos ya tiene un propósito. Que lo que yo haga va a exaltar y le va a dar gloria a Dios. Y sobre todo le va a dar gloria a Jesús, que es el mediador. Entonces nuestra vida tiene un propósito: vivir para la gloria de Dios. Entonces cuando usted tiene un éxito, tiene una bendición, toma una decisión de cambiar, renuncia a cosas, pues usted lo está haciendo para la gloria de Dios. Y como usted todo lo hace para la gloria de Dios, no para que lo digan los demás o para que le echen flores las personas, sino para que sea Dios el quien se encargue de decir, esta persona me está honrando, me está dando gloria con su vida. Entonces las bendiciones están en sobreabundancia. Entonces mi identidad es fundamental para definir mi propósito en la vida. Claro que sí, mi identidad. Entonces ya no importa, mi hermano, si usted nació de la familia Pérez, ¿sí? ¿Recuerdan por allá en Adán y Eva los apellidos? Ese era uno, Pérez. Pérez Serán. Pérez Serán. Entonces, mi identidad es fundamental para definir mi propósito, porque estoy aquí. Entonces, no depende de qué apellido vengo, porque dice la palabra de Dios que nuestra identidad ahora somos parte de la familia de Dios y ahora somos parte del linaje de Dios. Entonces, las experiencias que hemos tenido, los valores, las habilidades y las creencias que conforman nuestra identidad son los pilares que nos van a guiar hacia ese propósito significativo. Entonces, cuando estamos en sintonía con nuestra identidad, Pablo decía, yo sé quién soy. Yo soy lo que soy por el Señor Jesús. Y él no se jactaba de haber sido un doctor de la ley. No. Entonces uno puede descubrir lo que realmente le apasiona, lo motiva. Puede uno identificar, por ejemplo, los objetivos que son importantes para nuestra vida y qué es lo que yo quiero perseguir. Llega un momento en que uno descubre eso y entonces dice, sí, esta es mi línea, aquí para allá me voy. Entonces mi identidad también me ayuda a determinar cómo yo quiero impactar el mundo, cómo lo quiero impactar. Me ayuda a establecer metas según ese propósito y tomar decisiones que están alineadas con nuestros valores y con nuestras creencias. Y cuando estamos en armonía con nuestra identidad, podemos tomar decisiones conscientes y auténticas que me acercan cada vez más a mi propósito. Entonces es mi esencia, eso soy yo, lo que me hace único, lo que me hace valioso. Y cuando yo reconozco mi identidad, puedo vivir una vida mucho más auténtica y significativa
y orientada hacia mi propósito. Pues bien, vamos a ver verso 3 al 6. El Señor hizo con nosotros fue elegirnos. Veamos lo que dice allí, Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Dice el apóstol: bendito sea el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. No dice que nos va a bendecir, que nos bendijo. ¿Y a dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues hay que buscarla, hay que destaparla, hay que descubrirla. Que nos bendijo con toda bendición, no material, sino espiritual. ¿Y dónde lo hizo? En los lugares celestiales en Cristo. Eso es muy interesante. Ahora, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y cuántos millones de años tiene el mundo? Ya antes de eso nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese fue el destino nuestro. En amor, habiéndonos predestinado, ya en Jesús hay un destino de ser adoptados hijos suyos, hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, cuando uno acepta a Jesús, no está aceptando una religión, está aceptando identidad, propósito, vida, según el puro afecto de su voluntad. Eso fue decisión de Él. Nadie metió la mano allí, que es que yo vengo de buena familia, que es que no. ¿Y para qué logramos todo esto? ¿Por qué recibimos todo esto? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y esa gracia es algo muy importante y lo vamos a ver más adelante. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos. Es decir, que a través de Jesús usted fue aceptado. Y nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, aquí no está aludiendo Pablo a los dones espirituales que se enumeran por allá en 1 Corintios, capítulo 12. Esta expresión se refiere más bien a todo lo que el Espíritu de Dios aporta para hacer posible la vida. Es decir, esta vida con propósito, quien la hace posible en nosotros es el Espíritu Santo cuando uno recibe a Jesús. Entonces, cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a aportar para hacer posible este tipo de vida. Ahora dice Pablo aquí que ¿dónde sucedió esto? ¿Dónde nos bendijo el Señor? En los lugares celestiales. Y no alude a una ubicación física, sino a una realidad espiritual. Es decir, que este mundo no es la única realidad. Hay unos lugares celestiales. Es otra esfera en la que Cristo fue exaltado como Señor y Salvador, donde los creyentes participamos en su victoria que Él obtuvo en la cruz y en la que las fuerzas espirituales allá también desarrollan su oposición, en los lugares celestiales. Entonces, aunque nosotros como creyentes vivimos aquí físicamente en esta tierra, recibimos recursos espirituales para vivir y su identidad es un plano mucho más elevado para nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero usted pertenece a una clase muy especial. Usted y yo. Entonces, los cristianos, aunque disfrutamos de las bendiciones espirituales
que se le otorgan a uno en la vida presente, todo eso deriva de lo que Cristo hizo en los lugares celestiales. Entonces dice la palabra que Jesús fue exaltado hasta lo sumo, hasta donde no hay más exaltación, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, en esos lugares celestiales, allá en lo más alto, en lo más profundo, en otra dimensión, fuimos bendecidos. Estamos aquí, pero aquí, hermano, ¿cómo se mueve este mundo? Palancas, contactos. Hay oportunidades, si es bonito. Si es feo, pues pierde oportunidades. Pero en los lugares celestiales obtuvimos nuestra bendición. Es decir, que a esos lugares celestiales no entra ningún político, no entra ningún sabio de este mundo, no entra ningún ser humano. Es Jesús el que entró a esos lugares y desde esos lugares fuimos bendecidos. Un aplauso para el Señor. Me encanta esto. Ahora fíjese lo que dice Pablo, porque uno puede pensar en lugares. ¿Cuántos de ustedes por allá han oído o han visto videos de personas que han tenido la experiencia de que murieron, que estuvieron en el cielo, que estuvieron en el paraíso, que estuvieron en el infierno? ¿Y han oído esas historias por ahí? ¿Sí? ¿Le llama la atención o no? ¿Sí? Antiguamente ya los grandes científicos están detectando cosas interesantes acerca de la vida después de la vida. Antes se decía que la vida acababa aquí, que ya no había nada más. Pero hay personas que han descubierto y han tenido unas experiencias espirituales tremendas. Prácticamente han estado hasta en la morgue ya y han vuelto a la vida y cuentan cosas impresionantes, de cosas que vieron, escucharon, sintieron, experimentaron. Hoy en día, con los adelantos científicos y con una nueva física en el mundo, que es una física mucho más elevada, más complicada que la física cuántica, se han podido detectar cosas como que hay unas conexiones en el universo que son unas conexiones que no se acaban con la muerte. Si el cuerpo cesa, y es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, ya como que se están metiendo en esos campos, porque es impresionante. Pero la gente habla de lugares, de lugares, de lugares. ¿Quién de ustedes ha conocido un lugar que le ha gustado mucho? Que fue y conoció un lugar y dijo, ¡ay, qué bonito ese lugar! Me hubiese gustado vivir allá en ese sitio. ¿Alguien ha estado en un lugar? ¿A dónde le gustaría vivir? Porque ese lugar donde usted vive es bien feo, pero ¿a dónde le gustaría vivir? Si tuviera la oportunidad de elegir dónde, un lugar. ¿Dónde se imagina que es el cielo? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para un lado o para el otro? ¿Dónde será eso? ¿Cómo es esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Cómo va a ser nuestra vida? Lugares. Uno vive en un barrio y de pronto pasa por otro barrio y dice, ay, me gustaría ese apartamento, me gustaría vivir en ese sector. Me ha pasado así. He ido por allá a unos sitios, qué chévere vivir acá. Y entonces uno se pone a pensar muchas cosas y, no, mejor sigo allí donde estoy. Pero uno le gustaría descubrir el lugar, los lugares celestiales, sí. ¿Dónde es eso? ¿Para arriba, para abajo? Pero mire lo que nos dice la palabra. Dice que nosotros fuimos bendecidos en los lugares celestiales, pero dice en Cristo Jesús. Cristo Jesús. En estos días escuchaba a un predicador, un evangelista, de esas personas que hablan del Señor en la calle con cualquiera, en el bus, en el mío, en el avión. ¿Cuánto les gusta evangelizar, compartir del Señor con alguien?
es natural, pues que nadie lo obliga, sino que le gusta. Pues este hombre ve a un judío ortodoxo y él se le acerca y entra en una conversación con él. Y entonces él quería hablarle de Jesús, del Mesías, y exalta a su pueblo, exalta a Abraham, exalta que ellos son los que nos dieron a conocer el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y empieza a exaltar su nación, su pueblo, pero para llevarlo a que había alguien judío que había sido muy importante porque nos había transmitido una bendición. Y así va la conversación hasta que el judío tiene que reconocer a Jesús y lo acepta como su Señor y Salvador, como su Mesías. Y fue interesante esa conversación, porque no es fácil, pero es una estrategia hablarles de que a través de ellos hemos sido bendecidos de conocer a Dios. Pero dice la palabra que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que Él es la fuente de todas las bendiciones espirituales. Entonces, cuando una persona le dice a Jesús, no te quiero, no te necesito, no te recibo, aléjate de mí, ¿qué estás despreciando? La fuente. Oiga bien, la fuente. Es como cuando uno tiene en una finca una fuente de agua y le da por taparla. Ah, bobo. La fuente de las bendiciones espirituales. Todas residen en Él y podemos disfrutar de ellas. No sé, a veces nuestra mente es tan pequeñita para entender estas cosas. Entonces Pablo desea estimular a los creyentes hablándoles de lo grandioso que es la salvación y los reta a vivir en conformidad con la gracia de Dios. Entonces la vida de Dios, la que Él da, es una vida transformada con Él. Es decir, que cuando yo me conecto a Él, lo recibo, mi vida tiene un vuelco. Aunque yo no quiera, cambia mi vida. Y entre más me dispongo, más cambios. Esta es una expectativa de vida y es vida nueva, nueva. Entonces, les cuento esto porque esto nos da a nosotros, ¿qué? Identidad. ¿Qué tipo de vida? Dice Pablo que una vida santa e irreprensible. Es decir, que fluye esa vida de la elección. Él me elige a mí para que yo sea un hombre santo e irreprensible, que nadie tenga que llamarle la atención. Y dice que Él me elige, por parte de Dios me elige y me separa. Voy a usar este vaso para mi uso personal. Usted y yo somos vasos de honra. Usted así como es, así de feo, así de pobre, así de mal casado, así de ser de mala familia, chusma, pero fue elegido. Y si Él lo elige por Dios, Él me separó para su uso. Y cuando Él me usa para compartirle la palabra a alguien, para invitarlo a un encuentro, para que conozca a Dios, por favor, qué bendición. Y dice que según nos escogió, esta elección es que Él nos escogió, fue Él. Y Él escoge a personas. Y no son las personas que escogen a Dios. Los que fueron al encuentro no fue que ustedes
los invitaron para que ustedes escogieran a Dios. No, fue que Dios los llevó y los escogió para que ustedes sean vasos de honra para la gloria de Él, para que ustedes sean una bendición. Y por lo menos recibí a Jesús viejo, verde, malo. Bueno, le quedan 20 años de vida, 10 años de vida, para que los viva para la gloria de Dios, disfrutando sus hijos, disfrutando su familia, siendo un buen padre, un buen hijo, disfrutando de todas las bendiciones del Señor. ¿No le da identidad eso a usted, mi hermano? ¿Propósito? Claro que sí. Y dice que Él nos escogió sobre la base del carácter, del plan y la acción de Dios. Fue Él. No por algo que usted haya hecho o tenga para ser escogido. No. Nos escogió. Y Dios basa siempre su iniciativa, dice Pablo, la base de su iniciativa. ¿Qué lo lleva a Él? Por ejemplo, cuando usted va a comprar un celular, ¿qué lo motiva a usted para ir a comprar un celular? El precio. Usted quiere tener un celular bien poderoso a un buen precio. Pero si quiere uno más y mejor, entonces usted, el vendedor no le dice que este celular es más caro. No, él es técnico en ventas. Yo aprendí eso cuando era vendedor. Este es más premium. No le dice que es más caro, es premium. Pero tengo otro que es más apropiado para sus posibilidades. Hay pero hay que es premium. Entonces, usted dice, yo quiero el premium, pero cuando le dan el precio, usted dice, no, gracias, muy amable. Pero si lo tiene, pues lo compra. Pero ¿qué lo llevó a usted? ¿Cuál fue la iniciativa para ir a comprar ese celular? Cuando Él decidió escogerlo a usted, comprarlo a usted, comprarme a mí, la iniciativa de Él nació de la gracia de Él, su gracia. Es decir, yo no lo merecía. Señor, ¿estás seguro que yo? ¿No será este? ¿No será este? ¿Yo? Sí. Esa fue la base de la iniciativa para escogerlo a usted y a mí, su gracia. Eso quiere decir que usted no es un accidente o una idea improvisada de Dios. Su propósito fue siempre atraerlo a Él. ¿Y desde cuándo pensó en eso? Desde antes de la fundación del mundo. Y antes que el mundo existiera, ya usted estaba en los planes de Dios. Ya. Y esto expresa que los propósitos de Dios están arraigados en la profundidad de su gracia. Un aplauso para Él. No más. Su gracia. Su gracia. Usted ve un niño con gracia y usted se siente feliz. Su gracia. Tiene gracia. La gracia de Dios fue la que hizo todo ese plan y ese proyecto. Leamos ahora el versículo capítulo 7 de Deuteronomio 7 y 8 como para que entendamos esto más. Dios ama y Dios busca. Él elige a su pueblo. Mire lo que dice acá. El Señor no te dio su amor, no te dio su gracia, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. ¿Y quién elige a una pequeña? ¿Quién elige a una mujer pequeña?
muy chiquita. No, no, no. ¿O quién elige a un hombre chiquito? Por ahí han despreciado a unos pues chiquitos. Pero el Señor dijo chiquita o grande, más bien dice, fue sencillamente así, sencillo, porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a sus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón rey de Egipto. No porque fueras numerosa, no, pequeñita. Y Dios dice, no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación numerosa, ¿no? Entonces el propósito de la elección es que es una elección relacional. Hemos hablado del evangelismo relacional, ¿verdad? Él le gusta relacionarse con nosotros. Eso te da propósito, mi hermano. La religión oficial, tradicional, eso es para unos privilegiados. Vamos para el conclave, unos exclusivos, unos elegidos. Entonces la elección de Él es relacional, puesto que es un Dios de amor. Él no es el amor, es amor. Amor. Y Él decide adoptar personas que formen parte de su familia. Y para eso, ¿cómo lo hace? En Cristo Jesús. Entonces Jesús es clave para esto, para la elección. El pueblo de Israel, según este versículo, fue escogido para transmitir las bendiciones de Dios al mundo, lo que decía este evangelista a este judío al evangelizarlo. Ahora Cristo Jesús ha asumido esa tarea, porque Él es la simiente de Abraham y por excelencia el que culmina toda la elección de Israel. Entonces esta elección trae privilegios y obviamente trae responsabilidades. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que le regalaran un carro eléctrico en estos días? Chévere. Y usted dice, rico, no pago gasolina, pero tiene otras responsabilidades. Le toca pagar, ¿qué? Impuestos. Le toca conectarlo allá en la casa. ¿Qué más le toca hacer? En el presupuesto tiene que meter el del trapito rojo, que no le cuida nada, pero si se le arrima tiene que darle plata y no le raya el carro. Así que los privilegios, la elección trae privilegios, pero también trae responsabilidades. Que vivamos de una forma santa e irreprensible. Entonces, según nuestra perspectiva moderna, el escenario de toda la historia de los seres humanos es que ellos son los principales actores. Sin embargo, Pablo afirma que el principal actor es Cristo Jesús. Y Él es el que produce un cambio de perspectiva de la vida, de las cosas, y eso lo hace por medio del Espíritu Santo. Entonces, este libro de Efesios muestra que Dios ha estado y está activo a nuestro favor, y que lo que hace afecta tanto a las personas como a nosotros como iglesia. Así es. Entonces, levanten la mano aquí los que han entendido que fueron escogidos porque eran bonitos, porque eran grandes. ¿Cómo escoge Dios? Porque éramos los más pequeños. Es su amor, es su gracia. Entonces usted puede decir, me escogió a mí por su gracia, por su amor. Usted es un personaje importante. Número 2, versos 7 al 10. Lo segundo que dijimos es que somos redimidos y perdonados. La redención es que fuimos comprados por un precio.
Ya no somos esclavos del pecado y fuimos perdonados. Eso potencialmente y posicionalmente es muy importante, pero fuimos llamados para que nosotros demos testimonio de ese cambio de vida. Dice Efesios versos 7 al 10 del capítulo 1. Dice que Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dice que Él, esa bondad, la desbordó sobre nosotros y la desbordó con un paquete de sabiduría, dice toda la sabiduría, y la desbordó con todo el entendimiento. A veces decimos, Señor, yo te pido que me des entendimiento. ¿Para qué pide algo que ya lo tiene? Se lo desbordó con bondad, sabiduría y entendimiento. Es decir, que Él le dio inteligencia y le dio sabiduría y desbordante. Él no es tacaño en eso. Eso nos da a nosotros identidad y propósito. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto ¿a quién? A Cristo Jesús, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que estén aquí en este pedacito, este pixel que se llama planeta Tierra. Entonces, igual que la elección tiene lugar en Cristo, la redención también se encuentra en Él. Ahora, en el mundo helenista del primer siglo, esa idea de redención se utilizaba en relación con la compra de un esclavo. Entonces yo colocaba aquí a Camilo, lo vendo. Entonces la gente se acercaba y lo miraba. Lo primero que le miraba eran los dientes. ¿Sí? Por eso dice que a caballo regalado no se le mira el colmillo. Si está viejo no sirve, pero los dientes, si tenía buena musculatura, si estaba sano, si tenía vigor, vida, juventud. Entonces, esa redención estaba en el mundo helenístico del primer siglo relacionado con la compra de la libertad de un esclavo. Porque los esclavos compraban su libertad. Podían comprarla, la podían adquirir a un precio. Inclusive la ciudadanía también la compraban. Entonces los lectores de Pablo entendían que esta palabra expresaba la liberación de la esclavitud mediante el pago de un rescate. Entonces les decía, por ustedes pagaron un rescate, ustedes eran esclavos. Y el precio pagado, él sin duda dice, es la sangre de Cristo. Y esta tensión que tenemos nosotros entre el presente y el futuro es una de las partes más consistentes del pensamiento cristiano. Es decir, que toda la fe cristiana es una mezcla de ya, pero el todavía no. De lo que ya poseemos en Cristo y de lo que todavía aguardamos que vamos a recibir. Entonces dice aquí Pablo que somos redimidos y perdonados. Literalmente dice perdón de pecados, que significa literalmente transgresión. ¿Qué es transgresión? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Yo sé que tengo que ser un buen juez. Cuando soy transgresor es que conozco las leyes y aún así las quebranto. Entonces el Señor nos liberó no solamente de los pecados, sino de la acusación que traen esos pecados consigo.
uno se recuerda de esas cosas malas que hizo en el pasado y uno dice, uy, ¿yo por qué hice eso? Pero Él lidia con esas cosas, con esa acusación. Entonces, por la gracia, ya nosotros no vivimos bajo el poder del pecado, de la acusación, sino de Cristo Jesús. Entonces, la palabra gracia es que Dios nos acepta. Imagínense, ¿quién puede estar cerca de Dios? Que nadie lo puede ver, porque si lo ve con estos ojos se muere. Pero Él nos acepta. No es algo que Dios nos da, sino más bien Él se entrega a sí mismo a nosotros. No somos nosotros los que nos entregamos a Cristo. Es que Él, cuando nosotros recibimos a Cristo, Él se entrega a nosotros. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me necesita? Aquí estoy yo. Entonces, es el hecho de que Él viene para abrazarnos y para obrar a nuestro beneficio. La iniciativa siempre partió de Dios, siempre. Y solo lo hace a través de Cristo. Romanos 6:14 dice así: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. No somos salvos solamente por gracia, sino que también vivimos por ella. Por esa gracia somos salvos, pero por ella vivimos. Así que la obra de Dios en el Señor Jesús no fue una idea improvisada. Mandemos a Jesús aquí a ver qué pasa. No, la salvación nuestra no fue una improvisación o un acontecimiento incidental que se estrellaron por allá galaxias y se dieron estas cosas. No, estuvo en sus planes. ¿Dónde? El Evangelio. Ese es el que revela el propósito y la obra de Dios. Y todo esto sucedió para la alabanza. Y termino, porque ya la música llegó. Verso 11 al 14. Es más, dice Pablo, dado que estamos ahora unidos a Cristo, ¿cuántos estamos unidos al Señor? Hemos recibido una herencia de parte de Dios. Usted la tiene. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, dice Pablo, los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, le diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los que no son judíos, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que Pedro dijo, ¿cómo así? Que estos también reciben el Espíritu como nosotros. El Espíritu es que la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que Él prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Así que Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza a Él. Ezequiel 36, leámoslo de pie. Les daré un corazón, léanlo, les daré un corazón nuevo. Todo eso por gracia. Recuerden, no es que usted se acercó a Dios, es que en Cristo Él decidió acercarse a usted. Le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, dice Joel 2:28, después de hacer todas estas cosas,
derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Eso es lo que hace el Espíritu. Objetivo final: que nuestra vida sea para la gloria de Dios. Es decir, que todo lo que haga yo, los éxitos que yo tenga, las decisiones que yo tome, si levanto una sonrisa y alguien me echa una flor, ya uno coge esa flor y se la manda ¿a quién? Porque es para la gloria de Dios. Administro bien mis negocios, para la gloria de Dios. Manejo bien mi hogar, para la gloria de Dios. Cuido mi cuerpo, para la gloria de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias porque me elegiste.